Bueno, buenas noches, doctora Guadalupe Real. Buenas noches, compañeros. Le damos la bienvenida por parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, y por nosotros, los estudiantes del sexto de Psicología. A continuación, seguiremos con la entrevista hacia usted. Como primera pregunta, tenemos, ¿qué tan importante cree usted que es la empatía al trabajar y tener que cuidar de adultos mayores? ¿Cómo están, chicos? Primeramente, buenas noches. A ver, respondiendo a tu pregunta, creo que la empatía es muy importante para poder trabajar no solamente con el adulto mayor, ¿no? Es lo que siempre nos han inculcado desde el primer semestre. Entonces, claro, esta es una población un poco más no difícil de abordar, pero sí es un poco más delicada de tratar, porque claro, tenemos adultos mayores que quizá ya están en el ocaso de sus vidas prácticamente. Entonces, la parte de empatía es muy importante porque a la final estamos nosotros entendiendo que hay pérdida de autonomía, hay pérdida de independencia en el adulto mayor, quizá ya viene duelos en cuanto a su jubilación, duelos en pareja, duelos en pérdidas, por ejemplo, de que hay veces que ya les llevan a los asilos, son todos estos duelos. Entonces, la parte de la empatía es muy importante porque si no somos empáticos con nuestros adultos mayores, ¿cómo entendemos? ¿Cómo abordamos nosotros como psicólogos? Entonces, es muy importante eso. Bueno, continuamente tenemos la siguiente pregunta. ¿Ofrecen ustedes acompañamiento social a los adultos mayores? En caso de que sí lo hagan, ¿nos podría ejemplificar cómo se ejerce el mismo? Acompañamiento social. ¿En qué sentido? Acompañamiento social. Por ejemplo, si les ofrecen un sistema de apoyo a los adultos mayores, especialmente a los que tal vez no cuentan con familiares que les van a visitar o que están al pendiente de ellos. A ver, esta pregunta viene ligada a otra pregunta más que me mandaban. A ver, yo como la psicóloga, yo sí doy acompañamiento psicológico en este caso, ¿sí? Entonces, dependiendo la distinta sintomatología que presente el adulto mayor, uno obviamente se tiene que dar un acompañamiento psicológico. Entonces, yo creo que el equipo que tenemos, el equipo multidisciplinar, da un acompañamiento independientemente de las áreas en las cuales se están desenvolviendo. Por ejemplo, tenemos a la fisioterapista, al trabajador social, al médico, la psicóloga y las chicas que les cuidan también. Entonces, acompañamiento social no se les daría, o sea, no creo que esté bien utilizado ese término, pero dentro de lo que cabe, yo te hablo por mi área, ¿no? Acompañamiento psicológico sí se da, porque esa es mi función como psicóloga. ¿Considera usted que el ambiente material de este centro beneficia la salud mental y física de los adultos mayores? De igual manera, ¿nos podría ayudar con un ejemplo? Ambiente material. ¿Qué es el ambiente material? Aquí hablamos más o menos de, por ejemplo, la infraestructura del lugar donde viven los adultos mayores, el lugar donde comen, sus habitaciones, los espacios recreativos. Ya, entonces sería la parte de la infraestructura. A ver, en el asilo que yo trabajo, se podría decir que sí se cubre todas las necesidades. Entonces, voy a empezar por mi área, ¿no? En mi área cuento con el material para trabajar estimulación cognitiva que yo tengo algunos programas de estimulación cognitiva dependiendo el nivel de deterioro que haya en el adulto mayor. Entonces, eso es dentro de psicología, se cuenta con el material para poder trabajar. Dentro de fisioterapia, igual contamos con un gimnasio. No es hace mucho que nos dieron una donación de la Universidad de la ESPE, entonces tenemos materiales, o sea, tenemos el equipo adecuado para atender al adulto mayor. Dentro de la infraestructura como tal, es muy importante ver las áreas de accesibilidad para el adulto mayor. Como sabemos, no todos caminan bien. Hay personas que utilizan silla de ruedas, hay otras que por sus patologías no pueden subir gradas, entonces contamos con ascensores, rampas. Entonces, sí están adaptadas a las necesidades del adulto mayor. Entonces, yo creo que esa parte sí se satisface. Entonces, igual, tú me decías, Emily, en la parte de los comedores, o sea, todo está adaptado a sus necesidades, porque a la final nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros.
Como siguiente pregunta tenemos, desde su rol de psicólogo, ¿cómo describiría el ambiente psicosocial dentro del centro? Es decir, entre internos y el personal laboral y entre los propios internos. A ver, entre los propios internos, voy a empezar por ahí. Entre los propios internos, la relación, el ambiente psicosocial de ellos, me imagino que ustedes se están refiriendo a la parte de relacionarse entre los pares, ¿no? Entonces, es un poco, se podría decir un poco como difícil, porque hay que tomar en cuenta que tenemos adultos mayores sin deterioro cognitivo, tenemos otros adultos mayores que hay deterioro cognitivo y otros que tienen demencia. Entonces, generalmente, los que no tienen deterioro cognitivo solamente es entre ellos. Entonces, como relación entre pares, se podría decir, no es que sea tan estrecha, ¿no? Y más que todo vamos a darnos cuenta, es como que los 5 ahora nos vamos a internar en una sola casa. Entonces, claro, por ejemplo, Alejandra tiene sus costumbres. Sol tiene igual sus costumbres, entonces vamos a empezar como a chocar. Entonces viene también ese de que, no, es que tú pones aquí el andador, entonces yo quiero este espacio, o que ya se van al baño. Entonces sí hay un poco de enfrentamiento, pero yo creo que es por la parte de la convivencia mismo de los adultos mayores. Dentro de la relación vuelta del personal con los adultos mayores, es muy bueno. Tenemos un personal que está capacitado, entonces constantemente les estamos capacitando. Mensualmente tenemos charlas por parte en mi área, fisioterapia, la parte médica, tenemos también nuestro guía espiritual. Entonces, mensualmente se les va dando como herramientas a las chicas a las que les cuidan para que ellas también puedan saber cómo tratar al adulto mayor. Entonces, para que esta relación también sea un poco buena, y más que todo siempre se busque el bienestar y que la calidad de vida del adulto mayor sea buena. Ese es nuestro único objetivo. Listo. Como siguiente pregunta tenemos, ¿considera usted que los adultos mayores del centro cuentan con una red de apoyo segura? Aquí también incluye su red de apoyo familiar, si tienen constantes visitas y todo eso. Esa es una muy buena pregunta. Creo que es la que más me gusta de todas. No, lamentablemente ellos no cuentan con una red de apoyo segura. Claro, la red de apoyo es evidentemente la familia, ¿no? Entonces nosotros como centro, como profesionales que estamos ahí, tenemos que nosotros intentar crear esa red de apoyo. Entonces, es una situación muy complicada que creo que las personas que estamos trabajando ahí palpamos la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo determinados casos de adultos mayores que les fueron a dejar y nunca más fueron a hacerles ninguna visita. Entonces, un señor puntualmente, claro, los hijos le fueron a dejar. Entonces, desde agosto del año anterior no sabemos nada de ellos. Entonces, simplemente le dejaron y nada más. Entonces, es muy complicado porque, claro, como es el adulto mayor, venga, yo le dejo ahí en el asilo y yo me encargo de pagar el mensual y ya. De los 54 adultos mayores que tenemos, creería que unos 5 o 6, por exagerarles, unos 10 tienen una red de apoyo que los hijos están ahí, que van, les visitan. Claro, teníamos restricciones por esto de la pandemia, pero ahora como estamos un poco más, porque claro, no les vamos a encerrar toda la vida y como ya tienen las 2 vacunas, entonces como que hemos intentado también con las debidas precauciones y medidas de bioseguridad, entonces es como que ya empezaron a tener visitas, pero son muy pocas las personas, o sea, son poquísimas las personas que llegan a visitarles, entonces ahí viene esta parte del abandono en el adulto mayor, o sea, es muy complicado. Entonces, claro, estamos hablando desde la red de apoyo. Ahora yo les voy a hablar desde la parte psicológica. Es algo, es una frustración, es un duelo, o sea, es terrible palpar la situación del adulto mayor, quizá las iras, el llanto de las mujeres cuando dicen es que mis hijos no me vienen a ver, es que se han olvidado de mí, o quizá, por ejemplo, hay un adulto mayor que tiene demencia. Entonces, dentro de toda esta parte de fallas de memoria, de orientación y todo lo demás, él siempre pregunta por el hijo. Entonces, dice, él nunca me viene a ver. Entonces, creo que esa parte se queda ahí. Entonces, es súper complicado. Yo creo que es un tema muy delicado, ese de la red de apoyo. Listo, doctora. Bueno, sabemos que la realidad dentro de este lugar puede ser bastante difícil, lo cual para nosotros su labor es
batalla constante de la cual tiene que estar ahí pendiente de de 50 y tantos adultos mayores que tal vez su único apoyo ahí es usted y las personas que los cuidan. Entonces, mi pregunta para usted sería, ¿cómo se abordan esas necesidades emocionales básicas de un adulto mayor dentro de esta institución? ¿Cómo se aborda? A ver, mi trabajo como tal es, por ejemplo, yo trabajo de manera grupal, ¿no? Entonces, de manera grupal, generalmente se hacen, todos los días se hacen un trabajo de estimulación cognitiva. Entonces, es ahí donde yo empiezo a trabajar reminiscencias, trabajo, bueno, tengo un montón de actividades. Entonces, es desde ahí donde yo voy identificando, por ejemplo, Rosita le veo un poco de caída, tal persona. Entonces, desde ahí yo voy empezando y hay veces que se hace terapias grupales y desde ahí se aborda la parte psicoemocional, intentando ser que entre ellos cuenten sus experiencias y sirva como, en este caso, como apoyo entre ellos, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando yo veo que la necesidad necesita ser tratada aparte, entonces se aborda individualmente. Entonces, depende de la sintomatología, yo qué sé. Hoy una señora se levantó con depresión, no come, no está durmiendo, entonces viene con esta sintomatología más de 3 semanas. Entonces las cuidadoras vienen y me dicen, entonces evidentemente yo tengo que hacer un trabajo ahí. Entonces ahí se empieza a abordar ya la parte de la depresión, qué pasó, entonces quizá conflictos con los hijos, entonces ahí se empieza a abordar esta parte psicoemocional del adulto mayor. O por ejemplo, tengo el caso de un adulto mayor que hace unas 3 semanas se le murió la esposa con la que vivía ahí en el asilo. Entonces, ¿cómo se abordó la parte psicoemocional de este adulto mayor? Claro, como tenían un solo cuarto donde estaba la pareja, entonces se le sacó al adulto mayor y ahora está en otro cuarto quizá. Entonces, se está trabajando la parte del duelo con las hijas, entonces se les da acompañamiento psicológico. Entonces, ahí viene un sinnúmero de cosas y de cuestiones y depende de las patologías también. Entonces, igual, como ya les dije al inicio, es adaptarnos a las necesidades que tiene cada adulto mayor. Muchísimas gracias, doctora. No sé si les respondí a todas las preguntas, si tienen más dudas, quizá no solamente dentro de la estructura que me mandaron, o sea, si tienen más dudas, háganme saber, o si algo no quedó claro, o si ustedes sienten que no respondí a alguna pregunta, entonces háganme saber. Yo, doctora, quería preguntarle algo tal vez. Me llamó mucho la atención cuando nos explicó la parte de que no hay una interacción tan cercana entre los ancianos del centro, puesto que hay ancianos que tienen demencia y otros que no presentan esta demencia. Entonces, a mí me gustaría saber si por si acaso existe alguna manera en la que ustedes buscan que se mejore esta convivencia o cómo se trabaja este aspecto. A ver, verás, no es que todo siempre se están peleando y que hay riñas, o sea, de hecho en el asilo donde yo trabajo es un bonito ambiente. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos en este caso? La fisioterapista se dedica, ella hace una grupal todas las mañanas, entonces ahí están todos los adultos mayores, con deterioro cognitivo, sin deterioro cognitivo y con demencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo para trabajar psicológicamente mis talleres grupales, y yo sí tengo, lamentablemente tengo que separar a los grupos, entonces yo sí tengo grupos con GDS diferentes. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, es en esta situación, siempre intentamos como hacer eventos. Por ejemplo, mañana tenemos el programa del Día de la Madre. Entonces, ahí hacemos, vamos a hacer una comparsa con los adultos mayores y ahí, por ejemplo, están mezclados. Personas que tienen demencia, bailan con una persona quizá que no tiene ningún tipo de deterioro cognitivo. Entonces, esa es la manera como intentamos también de que haya empatía entre ellos, ¿sí? Entonces, específicamente en esta parte que te digo que no hay una buena relación, ahora yo tengo una señora que tiene 67 años, entonces ella está cognitivamente bien. Entonces, ella está en el plan que te digo que ella solamente se lleva con la compañera de cuarto, que igual no tiene deterioro cognitivo,
pero se pone en el plan de que, sí, es que yo voy a terminar como todos ellos. Es que, claro, tú ya vas viendo la realidad, ¿no? Hay personas que no caminan, hay otras que no, que quizá ya no hablan. Hay GDS 7, que es el último nivel de la demencia, entonces quizá ellas ni siquiera ya abren los ojos. Entonces ellas se ponen en el plan de que, sí, es que yo voy a terminar así, yo todavía estoy joven, yo todavía puedo, yo todavía esto. Entonces vienen esos choques, ¿no? Esas frustraciones, creo yo, esas crisis existenciales de decir, bueno, yo voy a llegar a ese punto. No sé si me hago entender. Entonces, a eso me voy, que no es como que hay ese acercamiento. Entonces, yo hablaba hoy con ella y le decía, es que Rosita, por ejemplo, lo que usted puede hacer es, quizá como ella está bien, ella fue profesora, entonces yo le decía, ¿qué tal y si planificamos actividades? Y usted como es docente, o sea, se dedica, yo que sé, en las tardes a trabajar fichas, a trabajar con los adultos mayores, entonces es como que es un poco reacia, ¿me entienden? Entonces no es como que la parte de empatía, no hay en ella. Entonces así tengo unos casos bien puntuales que no hay empatía entre ellos, pero con esto no significa que se están peleando, les vuelvo a decir, o sea, que como que, que venga, me jalo el pelo, o le hago caer, o esto, que este otro. Entonces, no es así tampoco. Dentro de lo que cabe es un bonito ambiente, sí hay también compañerismo, pero es como en todo. Es como en todo, creo yo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Qué les pareció interesante? No sé, pues. Doctora, tal vez quisiera saber la relación entre hombres y mujeres, porque normalmente las mujeres tendemos a hacernos grupitos entre mujeres y esas cosas. Quisiera tal vez saber si en el centro es lo mismo. Verás, en el asilo tenemos 54 adultos mayores, 12 hombres y las demás son mujeres, ¿sí? Entonces, sí pasa eso, ¿no? Solo tenemos un grupo de unas 3 señoras que son la típica de criticonas, de que, jajaja, es que la tal viene a bailar, pero las demás no, las demás no. O sea, es como que sí se llevan o entre ellos están conversando, hay veces, porque después del almuerzo se les pone en un pasillo, entonces ahí se sientan y es como que hay señoras muy dulces. Entonces es como que empiezan a conversar entre ellos, entre hombres y mujeres, o sea, sí hay esa interacción. Pero yo creo que como todos tenemos nuestros días malos, nuestros días buenos, entonces hay días que se levantan como que, eh, relajosos, rebeldes y como todos, creo yo. Pero no, sí hay un buen acercamiento entre hombres y mujeres. No es que están tan divididos o tan notoriamente, este grupito acá, no, solo tengo un grupo de 3 señoras que pues que son terribles, esas señoras sí son terribles. Entonces la típica de que, por ejemplo, en este baile que les digo que estamos haciendo es como que, ahora que ya no puede ni caminar, a le sacan, o qué chistosa como baila, o cosas así. Entonces como que se intenta ahí, como que ya, solita, ya, basta, o sea, no. Pero sí, en ellas puntualmente hay eso, porque de ahí sí hay personas que son solidarias, que se ayudan, o sea, sí, tenemos de todo un poco. Yo también tengo una pregunta. Tal vez existió al principio cuando dichos adultos mayores entraron a estos centros cierta resistencia por parte de ser ayudados por el personal. Cuidadores. Ajá. A ver, resistencia como tal. No hay ese problema, verás. Yo creo que más bien hay el problema porque por su pérdida de autonomía, porque están entrando a una institución en donde tú tienes que regirte a horarios, tienes que levantarte porque tienen que entrar a hacer el aseo de tu habitación. Entonces, tenemos horarios para las comidas. Entonces, es la pérdida de autonomía. Yo creo que más se chocan con eso, es la independencia, ¿no? De que hoy yo puedo coger mi dinero y salirme a comprar lo que yo quiero o manejarme yo como yo quiera. Entonces, o por ejemplo, en mi cuarto yo quiero tener este adorno aquí y aquí se queda. O quiero dar la vuelta a la cama. Entonces, pero claro, porque estás en tu espacio, ese es tu espacio. Pero claro, tú entras a una institución en donde lamentablemente hay normas, hay reglas. Entonces, es ahí donde se genera el conflicto en los adultos mayores.
Por ejemplo, esta señora que les digo que tiene 67 años y no mismo, ella no se acostumbra. Entonces dice, no, yo quiero salir, yo quiero irme a mi casa, y hasta ahora ella no se adapta. Pero claro, el caso de ella es muy particular porque la señora tiene epilepsia y tiene esquizofrenia, entonces ella necesita una cuidadora ahí por el medicamento, porque si no toma medicamento ella empieza con sus crisis. Entonces, ella hasta ahora, si ustedes hablan, no se adapta. Entonces dice, yo quiero salir a comer, yo quiero irme a comer en el restaurante, o yo quiero hacer esto. O, por ejemplo, el otro día hablábamos y me dice, a mí me da ganas de comer fritada. Entonces, aun cuando la comida es variada y todo, pero no es como a uno que, o por último, me da ganas de chocolate. Y eso nos pasa a todos. Entonces, ya estás en una institución en donde te toca esperar que quizá tus hijos vengan a dejarte tal cosa, o cuando tus hijos te saquen, aprovechar y comer todo lo que tú puedas. Eso por ponerles ese ejemplo para que logren entender un poco cómo es la pérdida de autonomía y de dependencia en el adulto mayor. Entonces es bien complicado, es una situación bien complicada y es bien penosa a la vez. Uh-huh. Doctora, entonces aquí estaríamos hablando de problemas de adaptación, ¿verdad? A ver, en el caso de esta señora, puntualmente te digo, ¿no? Porque a la final uno se intenta como todo el día que pasen en actividad, entonces a la final los adultos mayores terminan adaptándose a la situación, porque a la final en la casa o están solos o no hacen nada, entonces evidentemente el deterioro ahí es mucho más rápido. Entonces, en el caso de esta señora como tal, por ejemplo, hay un problema que es que hay conflictos con la familia, entonces los hijos no le van a ver. Entonces, ella tiene tiene muchos duelos no resueltos, en su infancia tiene traumas igual que no ha superado, entonces es un caos completo que explotó cuando ella entró al asilo. Entonces ella pensó que al entrar al asilo, porque sus hijos viven alrededor del asilo, le iban a venir a ver seguido. Entonces se equivocó, nadie le va a ver. Entonces ahí estamos nosotros trabajando la parte justo hoy tuve una reunión con los hijos, entonces estoy trabajando de la parte familiar para que haya un acercamiento a la señora. Entonces, evidentemente en ella yo tengo que trabajar la parte emocional porque hay duelos. Bueno, ella enviudó hace unos 30 años, me estoy inventando los años, sí, unos 35 años. Entonces, ese duelo no está resuelto. Entonces, aun cuando ella estuvo en tratamiento psicológico y todo lo demás, ese duelo no está resuelto. Entonces, hay miedos de soledad, hay sentimientos de abandono. Entonces, es muy complicado que ella se adapte ahí. Entonces, dice, yo me quiero ir. Entonces, ella sí tiene problemas de adaptación, pero los demás no. Por ejemplo, tengo el caso de un adulto mayor que llegó y tiene demencia. Entonces, al inicio, porque es como todos, creo yo, tenemos que adaptarnos al lugar. Entonces, al inicio le costó mucho y decía, ¿por dónde me voy a salir? Es que yo ya me quiero ir a la casa o cosas así. Entonces, creo que eso le duró una semana, más o menos. Entonces, después de la semana, él se adaptó. Entonces, creo yo que es el señor más feliz que yo tengo aquí. Entonces, él hizo amistad con otro adulto mayor que tiene demencia. Entonces, ellos no se acuerdan de sus nombres. Porque yo sé subir y decir, Miguelito, ¿y qué nombre es él? Es que no me acuerdo. No sé quién también será. Pero tú les ves y ellos pasan caminando y ellos en la hora de ocio que tienen se sientan juntos, se ponen a reír, o sea, me hago entender. Entonces es esta parte, ¿no? Y con mi jefa decíamos, o sea, a la vez que nos da chiste, o sea, con el respeto, o sea, es algo tan dulce, tan tierno, ¿no? Dos personas con demencia que se hicieron amigos, son muy amigos. Entonces, es la parte de que, por ejemplo, es la parte de que el uno se ingresa en el mundo del otro. Entonces, por ejemplo, hay un adulto mayor de esta pareja que les digo, que dicen, sí, es que necesito trabajar, es que yo tengo que trabajar, es que esto, que esto y otro. Entonces, el otro adulto mayor, que es súper relajado, es tranquilo, entonces un día yo llegaba y me dice, señorita, ¿por dónde nos salimos? Porque necesitamos irnos a trabajar. Pero no es el discurso de él, ¿me entienden? Es el discurso del otro adulto mayor y que a la final, o sea, él se metió en el mundo del otro adulto mayor y decía,
claro, un adulto mayor es recogido desde la calle. Entonces decía, no, es que yo me tengo que ir a la calle Ceballos para ver si me vienen a ver, para ver si hay trabajo, más que sea como albañil. Entonces, claro, el otro que tiene su familia y todo lo demás, dice, sí, señorita, es que nos vamos a ir a la avenida Ceballos a ver si por ahí tenemos algo de trabajito. Entonces, o sea, es una cosa tan linda, o sea, yo creo que esos son los momentos que a uno como profesional le llenan, ¿no? O sea, más allá de la parte de teoría y de tu posición como psicóloga y esas cuestiones, creo que esas cosas son tan dulces, ¿no? Esas cosas creo que es lo que a mí me inyecta diariamente para estar ahí donde estoy. Uh-huh. ¿No tienen más dudas, más preguntas? Ahora yo quería hacerle la última pregunta. Como usted dice, usted recibe esa satisfacción de parte de ellos para seguir trabajando. ¿Usted cree que dentro del centro los demás compañeros suyos, tanto médicos, cuidadores, fisioterapias, em, sienten también esa motivación o es necesario darles como que esa motivación para seguir cuidando a estos adultos, para que no se vuelva un trabajo como que molesto o ya porque es mi trabajo, sino como usted que siente esa satisfacción de yo quiero ayudar, yo veo esa alegría en ellos, esos momentos bonitos, así? Esa es una muy buena pregunta. Es una excelente pregunta, pero la respuesta es muy dura. A ver, chuta, ¿por dónde empiezo? A ver, yo creo que yo tengo pasión por lo que hago, ¿no? Yo tengo una especialidad en psicogerontología, entonces siempre me he inclinado por esta población, entonces créeme que para mí no es trabajo, o sea, yo me voy todos los días y ahí es donde yo me inyecto de energía, o sea, no es trabajo. Yo me voy a disfrutar ahí. Entonces yo les paso besando, les paso abrazando. O sea, ese es mi trabajo, ¿no? Es lo que yo hago. Pero, o sea, ¿qué te puedo decir? En cuanto a la fisioterapista, igual, o sea, tiene la misma vocación. El médico que trabaja es un médico geriatra, entonces creo que estamos, la parte de primera línea, que somos los profesionales especializados, estamos orientados a, ¿sí? Dentro de las chicas que les cuidan, sí se ve, por ejemplo, sí hay determinadas personas que tú ves, o sea, con la alegría, y es, venga, hagamos esto, o les llevan al baño, o sea, hasta cómo les llevan al baño, o sea, es bonito, pero sí hay otras personas como que, pues, que me toca, me hago entender. Pero creería que en todos, o sea, sí es como que se intenta también motivar, llegar a la parte humana también de cada persona. Entonces, por ejemplo, casos específicos me ha pasado de esto que tú me preguntas, Alejandra, es en los auxiliares de enfermería, las pasantes que llegaron. Entonces, hay unas que bestia, o sea, de verles la actitud y cómo trabajan y todo lo demás. Pero una vez me tocó un auxiliar, o sea, tú te das cuenta que hasta creo que le daba asco tocar a un adulto mayor. Entonces yo un día, para mí eso es un insulto. Entonces yo un día cogí y le dije, no te gusta esta población, ¿no es cierto? Entonces yo cuando me enojo, me enojo. Entonces me dijo como que no. Y le dije, ojalá que termines rápido aquí, porque no, o sea, es que no, ¿me entiendes? Por ejemplo, tú, Alejandra, ya no me conoces y tienes que venir a trabajar conmigo, o sea, y que tú me pongas mala cara, es que no te va a responder a nada. O sea, créeme que y yo te voy a hacer la vida de cuadritos, y yo, de hecho, cuando sea adulta mayor, voy a ser jodida. Pero es que entonces ellos también sienten esta parte emocional, ellos sienten. Entonces, cada vez que yo llego o que las personas que les dan afecto llegan, es como que, ay, no ha venido, venga, y los abrazos, y de lo poco que ellos tienen, quizá de las golosinas que ellos se guardan, te comparten. Entonces, sí es como que es recíproco, es esta parte, ¿no? De la vocación. Entonces, ese es tu mejor pago. Yo creo que como profesional, más allá del dinero y de todo, yo creo que eso es tu mejor pago. Sí, chicos. Más dudas, más preguntas. Apúrense que se acaba el tiempo. Nada más. No, doctora, de hecho, le queríamos agradecer mucho por su participación el día de hoy. No le quitamos más tiempo. De parte de todos nosotros le mandamos los mejores deseos para que usted siga con esa vocación tan bonita que tiene, Muchas con esta idea de gracias. ayudar a los ancianitos. Muchas gracias, chicos. Igual yo les deseo que les vaya muy bien y que
siempre hagan las cosas con corazón. Entonces, nuestra profesión es algo tan lindo porque quizás nosotros tocamos el alma de las personas. Entonces, muchos éxitos igual y que sigan aprendiendo mucho más y que se interesen más por esta parte de la psicología, ¿sí? Entonces, todas las cosas que ustedes siempre hagan con el corazón y les va a ir súper bien. ¿Sí, chicos? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Estoy por ayudarles